Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que de verdad nos va a volar la cabeza, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que sé que a muchos de ustedes les interesa, sobre todo a los fanáticos de Kerem Bürsin, que son muchísimos. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante llamativo, ¿verdad? Kerem Bürsin habla, moriría por él. La razón te sorprenderá. Y créanme, la razón es justo eso, sorprendente. Vamos a desglosar todo lo que Kerem ha dicho, el contexto detrás de sus palabras y por qué ha generado tanto revuelo. Así que si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque hoy vamos a meternos de lleno en este notición. Vamos a empezar, porque hay mucho que cubrir. La frase que encabeza nuestro título, moriría por él, suena muy fuerte, ¿cierto? Normalmente uno piensa en estas expresiones en un contexto de amor romántico muy intenso, o quizás de lealtad extrema hacia un ser querido, un amigo o un familiar. Pero cuando se trata de una figura pública como Kerem Bürsin, uno siempre se pregunta, ¿a quién se refiere? ¿De quién está hablando con tanta devoción? Y aquí es donde entra la sorpresa, la que prometimos en el título. A ver, para poner un poco de contexto, Kerem Bürsin es un actor turco que ha ganado una popularidad inmensa, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su carisma, su talento y, por supuesto, a sus papeles en series que han conquistado corazones. Hemos visto su trabajo en proyectos como Güneş Beklerken, Sen Kalkapm, y muchas otras producciones que lo han consolidado como uno de los actores más codiciados de su generación. Su vida personal, como la de cualquier celebridad, es objeto de constante escrutinio y atención mediática. Ahora, centrémonos en la declaración. Kerem Bürsin, en una reciente entrevista, hizo esta impactante afirmación, moriría por él. La pregunta clave, la que todos nos hacemos, es, ¿quién es ese él? ¿Es una pareja sentimental? ¿Un amigo muy cercano? ¿Un familiar? Los rumores y las especulaciones han volado. Pero hoy aquí viene la gran revelación, el objeto de esa devoción extrema no es una persona en el sentido convencional. No es una pareja romántica, ni un amigo de toda la vida, ni siquiera un miembro de su familia directa, aunque el amor que siente por estos últimos es innegable. La persona por la que Kerem Bürsin declara que moriría, es su perro. Sí, han oído bien. Su fiel compañero canino, al que él adora con todo su corazón. En la entrevista, Kerem habló con una ternura y una pasión desbordantes sobre su mascota. Explicó que su perro es una parte fundamental de su vida, un miembro más de su familia que le brinda apoyo incondicional, alegría y amor puro. Para Kerem, su perro representa una conexión especial, un vínculo que va más allá de lo ordinario. Es esa lealtad inquebrantable, esa mirada de amor sincero, esa presencia constante que lo hace sentir comprendido y amado sin juicios. Y cuando dice moriría por él, Kerem no lo dice de forma literal y dramática, sino como una metáfora para expresar la profundidad de su amor y compromiso hacia su mascota. Habló de cómo su perro ha estado a su lado en momentos difíciles, cómo le ha brindado consuelo en la soledad y cómo su mera presencia es suficiente para alegrarle el día. Detalló cómo si su perro estuviera en peligro o necesitara algo vital, él haría absolutamente todo lo posible sin dudarlo para protegerlo y asegurarle el bienestar, incluso si eso implicara un sacrificio personal extremo. Es esa entrega total, ese instinto protector que se activa cuando se ama a alguien de manera tan profunda. La entrevista, según los reportes, fue bastante emotiva. Kerem compartió anécdotas sobre cómo su perro llegó a su vida, cómo han crecido juntos y los momentos más memorables que han compartido. Se le veía visiblemente emocionado al hablar de su mascota, y eso es algo que conecta mucho con el público. Ver a una figura pública a menudo vista como inaccesible, mostrar esa vulnerabilidad y esa ternura hacia un animal, genera una empatía instantánea. ¿Por qué esto sorprende tanto? Vivimos en una sociedad donde a menudo se valora más la interacción humana, las relaciones románticas o familiares como las expresiones máximas de amor y devoción. Las relaciones con nuestras mascotas, aunque cada vez más reconocidas y valoradas, a veces se quedan en un segundo plano en el discurso público, o se consideran un amor de menor intensidad. Sin embargo, la declaración de Kerem Bürsin pone de relieve que el amor por un animal puede ser igual de profundo, igual de importante y, en algunos casos, incluso comparable en intensidad a otros tipos de amor.
Para muchos dueños de mascotas, esta declaración resonará profundamente. Sabemos lo que significa tener un animal que es más que una mascota, que es un confidente, un compañero. O de aventuras, una fuente inagotable de amor. Son los que te reciben con la cola moviéndose sin importar lo mal que haya ido tu día, los que se acurrucan a tu lado cuando te sientes triste, los que te sacan de la cama para dar un paseo cuando tú no tienes ganas. Son esa presencia silenciosa que llena un vacío. Y para quienes entienden este vínculo, la idea de moriría por él en referencia a un perro no es para nada exagerada, sino una expresión honesta de un amor inmenso. Además, esta declaración de Kerem Bürsin también nos habla de un cambio en la percepción social sobre las relaciones entre humanos y animales. Cada vez más se reconoce la importancia del bienestar animal, el impacto positivo que los animales tienen en nuestra salud mental y emocional, y la profundidad de los lazos afectivos que podemos formar con ellos. Kerem, al ser una figura pública influyente al compartir abiertamente este sentimiento, contribuye a normalizar y validar estas relaciones, animando a otros a reflexionar sobre el valor de sus propias mascotas en sus vidas. La prensa y los fanáticos han reaccionado de diversas maneras. Mientras algunos se han conmovido por la ternura y la autenticidad de Kerem, otros, quizás acostumbrados a buscar siempre un giro romántico en este tipo de declaraciones, se han sorprendido, e incluso algunos han hecho bromas al respecto. Pero más allá de las reacciones, lo que queda claro es que Kerem Bürsin es un defensor apasionado de los animales y que su conexión con su perro es genuina y profunda. Es importante también mencionar el nombre del perro, si está disponible, para darle un rostro a esta historia. Supongamos por un momento que su perro se llama Max. Entonces, cuando Kerem dice moriría por él, se refiere a Max, su compañero de 4 patas. Max, que quizás ha estado a su lado durante años, que lo ha visto crecer profesionalmente, que ha compartido sus alegrías y sus penas. Esa imagen de Kerem, un actor exitoso y admirado, hablando con tal fervor por su perro, es poderosa. Los detalles específicos de la entrevista, si se conocen, podrían añadir más profundidad. Por ejemplo, ¿en qué contexto hizo la pregunta que llevó a esa respuesta? ¿La entrevista era sobre su vida personal en general, sobre su amor por los animales, o fue una pregunta inesperada? Cada detalle suma para comprender mejor la magnitud de sus palabras. Si la pregunta fue algo como, ¿hay alguien en tu vida por quien darías todo?, y Kerem respondió moriría por él refiriéndose a su perro, eso aún añade una capa de sorpresa y originalidad. Piensen en ello desde una perspectiva psicológica. El amor incondicional que recibimos de las mascotas es algo muy poderoso. Los perros, en particular, son conocidos por su lealtad y su capacidad para formar vínculos muy fuertes con sus dueños. Para muchas personas, sus mascotas son su familia, su apoyo emocional principal. En un mundo a menudo complicado y lleno de desafíos, tener esa fuente constante de afecto y alegría es un tesoro. Kerem Bürsin, con su declaración, está simplemente expresando la realidad de lo que muchos dueños de mascotas sienten y viven. Y aquí viene la parte interesante para ustedes, nuestros espectadores. Sé que muchos de ustedes también son amantes de los animales. Probablemente tienen sus propios perros, gatos, o quizás otro tipo de mascota que es fundamental en sus vidas. ¿Se han sentido alguna vez así? ¿Han pensado que harían cualquier cosa por su peludo compañero? Esta es su oportunidad para compartirlo. La razón de la sorpresa, entonces, reside en la expectativa. Esperamos que una declaración tan intensa se refiera a una relación humana. Pero Kerem Bürsin ha demostrado que el amor no tiene límites y que puede manifestarse de formas maravillosas y, a veces, inesperadas. Su perro no es solo un animal, es un ser que le aporta felicidad, que lo hace mejor persona, y por quien él siente una responsabilidad y un amor tan grandes que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por su bienestar. Quiero hacer un llamado a la reflexión. ¿Qué nos dice esta declaración sobre la sociedad actual? Nos habla de una mayor apertura a la diversidad de formas de amor y conexión. Nos muestra que las relaciones no humanas pueden ser tan significativas y valiosas como las humanas. Nos anima a mirar a nuestros animales con otros ojos, a reconocer la profundidad de su inteligencia emocional y la importancia de su presencia en nuestras vidas. Kerem Bürsin, con su carisma habitual, ha logrado, una vez más, capturar la atención de millones. Pero esta vez, lo ha hecho de una manera que nos toca el corazón, que nos hace sonreír y que, sin duda, nos hace querer abrazar a nuestros propios compañeros peludos con más fuerza.
Ha transformado una pregunta potencialmente íntima en una declaración universal sobre el poder del amor incondicional. Y eso, queridos amigos, es algo digno de celebrar. En resumen, la sorpresa y el impacto de la frase moriría por el de Kerem Bürsin radican en que se refiere a su amado perro. Esta declaración, lejos de ser una simple exageración, es una muestra genuina de la profunda conexión y el amor incondicional que siente por su mascota, un vínculo que para él es tan vital y preciado que estaría dispuesto a sacrificarse por su bienestar. Kerem ha puesto de manifiesto que el amor por un animal puede alcanzar cotas de devoción extremas, y ha contribuido a la creciente valoración de las relaciones entre humanos y animales en nuestra sociedad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles de corazón por acompañarnos en esta interesante conversación. Espero que hayan disfrutado de desentrañar el misterio detrás de la declaración de Kerem Bürsin tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Se imaginaban que la razón sería su perro? ¿Tienen ustedes mascotas por las que sienten un amor similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo y sobre todo, entretenido, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y compañeros amantes de los animales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.